Entre 1943 y 1945, los servicios de inteligencia aliados desplegaron operaciones sin precedentes para identificar, evaluar y neutralizar desarrollos tecnológicos alemanes que desafiaban las capacidades militares convencionales. Más de 1.500 instalaciones industriales fueron catalogadas como objetivos prioritarios de bombardeo estratégico, no por su capacidad productiva inmediata, sino por los proyectos experimentales que albergaban. Las Wunderwaffen representaron el último intento del Reich por revertir una guerra perdida mediante la ciencia aplicada a la destrucción. Estos programas abarcaron desde aeronaves de alcance intercontinental hasta armas químicas capaces de aniquilar ciudades enteras, pasando por misiles guiados y cañones de artillería que desafiaban las leyes de la física conocida. ¿Qué tecnologías específicas causaron mayor preocupación en Washington y Londres? ¿Hasta qué punto estuvieron cerca de alterar el resultado de la guerra? ¿Por qué la carrera aliada por capturar científicos alemanes después de 1945 se convirtió en prioridad estratégica máxima? La obsesión del Reich, el nacimiento de las Wunderwaffen. La rendición del Sexto Ejército Alemán en Stalingrado, el 2 de febrero de 1943, representó un punto de inflexión estratégico del que el Tercer Reich no volvería a recuperarse. Durante 5 meses de combates urbanos sostenidos bajo temperaturas que alcanzaron los 40 grados bajo cero, el cerco soviético había anulado la capacidad operativa de unas fuerzas inicialmente compuestas por más de 280.000 soldados. La combinación de desgaste, falta de suministros y la imposibilidad de recibir refuerzos condujo a un colapso total. Cerca de 146.000 hombres murieron antes de la capitulación, 91.000 fueron hechos prisioneros y solo una fracción mínima regresaría a Alemania en los años posteriores. El impacto material fue igualmente profundo. Las pérdidas acumuladas de alemanes y sus aliados en el frente oriental desde mediados de 1942 superaron el 1.000.000 de efectivos, una cifra que debilitó permanentemente la capacidad ofensiva del Reich. La promoción de Friedrich Paulus a mariscal de campo el 30 de enero, acompañada de la expectativa explícita de que no se rindiera, evidenció la distancia entre las órdenes políticas y la situación real sobre el terreno. Con su decisión de capitular, se quebró un precedente prusiano y se confirmó que Alemania estaba enfrentando un escenario que superaba cualquier tradición militar previa. El deterioro militar no se limitaba al este. En el norte de África, la derrota en el Alamein en noviembre de 1942 había iniciado una retirada que culminaría con la rendición de unas 250.000 tropas del Eje en mayo de 1943 en Túnez. Paralelamente, los bombardeos aliados sobre ciudades alemanas aumentaban en intensidad y frecuencia. La operación contra Hamburgo, en julio de 1943, generó incendios masivos que destruyeron amplias zonas urbanas y paralizaron nodos industriales. Las oleadas de bombarderos aliados golpeaban de manera repetida instalaciones críticas, incluida la producción de rodamientos de bola en Schweinfurt, cuya vulnerabilidad quedó demostrada en los ataques de agosto y octubre. La capacidad industrial alemana, pese a los esfuerzos de reorganización, permanecía por detrás de la producción combinada de sus adversarios. En 1943, Estados Unidos produjo cerca de 96.000 aviones frente a unas 8.000 aeronaves alemanas. La producción de tanques mostraba una brecha aún mayor, con la Unión Soviética y Estados Unidos fabricando más del doble de vehículos blindados que el Reich. La guerra se transformaba progresivamente en un conflicto de recursos y producción, un terreno en el que Alemania no disponía de ventaja alguna. En este contexto, el Ministerio de Propaganda, bajo el liderazgo de Joseph Goebbels, intensificó su intervención para sostener la cohesión interna del país. El 18 de febrero de 1943, en el Palacio de los Deportes de Berlín, Goebbels expuso la necesidad de movilizar todos los recursos materiales y humanos del Reich. El discurso, cuidadosamente preparado y dirigido a una audiencia seleccionada, introdujo también un elemento destinado a proyectar confianza hacia el futuro inmediato:
la insinuación de que Alemania disponía o estaba desarrollando tecnologías avanzadas capaces de modificar el curso de la guerra. El término Wunderwaffen comenzó a aparecer de manera recurrente en la propaganda oficial como referencia a sistemas de armamento de carácter supuestamente revolucionario. La idea no era completamente nueva, pero desde la derrota en Stalingrado adquirió una función estructural: mantener la expectativa de que la superioridad tecnológica alemana aún podía proporcionar una oportunidad estratégica. El uso del concepto respondía a varias necesidades. Por un lado, pretendía sostener la moral de la población civil mediante la noción de que el Reich conservaba una capacidad científica excepcional. Por otro, buscaba reforzar la confianza entre las tropas, que ya enfrentaban una sucesión de retiradas. Finalmente, tenía como objetivo influir en el cálculo estratégico de los aliados, que debían contemplar la posibilidad de que Alemania desarrollara sistemas de armas inéditos. El diseño de esta narrativa se basaba en principios propagandísticos ampliamente utilizados: repetir mensajes simples, evitar detalles verificables que pudieran ser refutados y proyectar una imagen de fortaleza tecnológica, incluso en un contexto de retrocesos militares. Presentadas de manera deliberadamente ambigua, las Wunderwaffen ofrecían una promesa sin comprometerse con resultados concretos. La convicción personal de Adolf Hitler respecto a la ingeniería alemana contribuyó decisivamente a la expansión del concepto. Para el Führer, la historia científica del país, dominante en Europa antes de 1914, servía como fundamento para creer que la superioridad técnica alemana era capaz de generar soluciones capaces de superar la abrumadora potencia industrial de los aliados. La interpretación ideológica de este legado lo llevó a considerar inevitable que Alemania pudiera desarrollar armamento de un nivel tecnológico sin precedentes. Esta visión alimentó intervenciones directas en el desarrollo de proyectos, incluso cuando carecía de formación técnica adecuada. Las decisiones de Hitler alteraron repetidamente el curso de programas avanzados, generando retrasos y desviaciones tácticas. El caso del caza a reacción Messerschmitt Me-262 se transformó en un ejemplo paradigmático. Presentado como interceptor en 1943, Hitler ordenó convertirlo en un bombardero rápido, una modificación que implicó rediseños estructurales y retrasos significativos. Para cuando entró en servicio como caza, la Luftwaffe ya había perdido gran parte de su capacidad de defensa aérea. El sistema industrial del Reich presentaba una concentración notable de conocimiento técnico, con empresas como Krupp, Junkers, Heinkel, IG Farben o Messerschmitt, acumulando décadas de experiencia. Sin embargo, operaban dentro de un marco administrativo altamente fragmentado. Distintas agencias competían simultáneamente por recursos limitados, lo que generaba duplicación de proyectos, falta de coordinación y dificultades constantes para establecer prioridades estratégicas. La rivalidad entre el Ministerio de Armamento, dirigido por Albert Speer, la Luftwaffe de Hermann Göring y las SS, que a partir de 1944 incorporaron proyectos secretos bajo el mando de Hans Kammler, agravó estas disfunciones. En ausencia de una estructura unificada de planificación, la proliferación de iniciativas tecnológicas avanzadas se multiplicó incluso cuando la disponibilidad de materias primas y mano de obra especializada disminuía rápidamente. Desde 1943, el Reich dependió crecientemente del trabajo forzado y del empleo de prisioneros en la industria armamentística. Las condiciones de producción eran extremadamente exigentes y deterioraban aún más la eficiencia general. En instalaciones subterráneas como Mittelberg, destinadas a la producción del cohete V2, la combinación de fatiga, escasez de alimentos y sobrecarga laboral reducía la productividad y provocaba fallos sistemáticos en los componentes. Los informes alemanes señalaban que el sabotaje era frecuente y afectaba a porcentajes significativos de munición y piezas mecanizadas. Este fenómeno contradecía la narrativa oficial sobre la supuesta precisión alemana y afectaba directamente a programas que exigían tolerancias técnicas muy estrechas.
los bombardeos aliados obligaron a Alemania a trasladar numerosas fábricas a instalaciones subterráneas, minas, túneles ferroviarios y complejos excavados específicamente. Aunque esta dispersión protegía parcialmente la producción, generaba una complejidad logística cada vez más difícil de gestionar. La necesidad de transportar componentes entre múltiples centros ralentizaba los procesos y aumentaba la vulnerabilidad ante ataques aéreos. La escasez de materiales estratégicos como tungsteno, molibdeno y caucho sintético obligaba a modificaciones continuas en los diseños, lo que añadía nuevos retrasos. Las cadenas de suministro se volvieron incapaces de sostener el desarrollo simultáneo de programas tecnológicamente ambiciosos. Dentro de este entorno, el liderazgo nazi apostó por una estrategia que buscaba compensar la inferioridad industrial mediante innovaciones de alto impacto. La proliferación de proyectos avanzados se concentró en varias áreas prioritarias. En el ámbito aeronáutico, las investigaciones se orientaron hacia cazas a reacción, interceptores cohete, plataformas de ala volante con baja firma radar y bombarderos capaces de operar a larga distancia. En materia de misiles, se desarrollaron bombas guiadas por radio, misiles aire-aire y los cohetes B-1 y B-2, que representaron los primeros sistemas balísticos utilizados en combate. La artillería de largo alcance incluía tanto diseños convencionales ampliados como proyectos experimentales de gran escala. En paralelo, se avanzó en la elaboración de agentes químicos y nerviosos como tabún, sarín y somán. El programa nuclear, conocido como Uran Project, sufrió fragmentación interna, falta de recursos y errores conceptuales que limitaron su avance, a lo que se sumaron las acciones de sabotaje aliadas. La lógica que sustentaba estos proyectos partía de la premisa de que una ventaja cualitativa podía contrarrestar la superioridad cuantitativa aliada. En teoría, un caza de mayor velocidad, un misil guiado o una plataforma experimental de largo alcance podían producir efectos desproporcionados. Sin embargo, el desarrollo y la producción en serie de armamento de nueva generación exigían un entorno industrial estable y una disponibilidad continua de recursos, condiciones ausentes en Alemania después de 1943. Cada proyecto absorbía materiales especializados, instalaciones complejas y personal técnico que ya escaseaban. El resultado fue una proliferación de prototipos sin que la mayoría alcanzara la fase de producción masiva. La apuesta por las Wunderwaffen se convirtió así en un elemento característico del Reich tardío, un esfuerzo por obtener soluciones decisivas en un entorno donde la desintegración logística, la presión militar y la crisis industrial limitaban cualquier posibilidad real de éxito, mientras el conflicto avanzaba hacia una fase en la que estas innovaciones, aun de haber sido completadas, difícilmente habrían alterado de manera sustancial el desarrollo general de la guerra. El cielo en ruinas. El desafío extremo de la aviación imposible. Para el verano de 1944, el espacio aéreo del Reich se había convertido en un territorio al que la Luftwaffe apenas podía aspirar a controlar de manera parcial. Cada día, formaciones de bombarderos estadounidenses, compuestas por cientos de B-17 y B-24, cruzaban el Canal de la Mancha, escoltadas por cazas P-51 de largo alcance, capaces de acompañarlas durante todo el trayecto. La altitud y el ritmo de estos ataques imponían una presión constante sobre la defensa alemana. Mientras los bombarderos diurnos concentraban sus ataques en complejos industriales, refinerías y redes ferroviarias, la RAF mantenía la ofensiva nocturna con sus Lancaster y Halifax, cuya capacidad de carga y uso sistemático de incendiarias permitían destruir áreas urbanas completas. La Luftwaffe había perdido la iniciativa ofensiva y operaba con recursos limitados, escasez de combustible, pilotos en proceso de formación acelerada y un número insuficiente de cazas capaces de igualar el rendimiento de los modelos aliados. Los aviones estándar de defensa, principalmente los Messerschmitt Bf-109 y los Focke-Wulf Fw-190, afrontaban desventajas acumulativas.
Sus motores exigían un consumo elevado de combustible durante los ascensos necesarios para interceptar formaciones que volaban a altitudes superiores a los 8.000 metros. Sus pilotos, con menos horas de entrenamiento que los estadounidenses y británicos, realizaban interceptaciones breves antes de verse obligados a descender por falta de combustible. En un conflicto aéreo determinado cada vez más por autonomía, velocidad y resistencia mecánica, estas limitaciones estructurales redujeron progresivamente la capacidad de respuesta alemana. Para compensar esta situación, el Ministerio del Aire exploró alternativas que no replicaran los parámetros de la aviación convencional, sino que ofrecieran soluciones rápidas mediante sistemas simples y económicos destinados a defender objetivos específicos. De esa necesidad surgió el concepto del interceptor de emergencia, un tipo de aeronave concebida para alcanzar altitud operacional en un corto intervalo, efectuar un único ataque y finalizar el vuelo mediante procedimientos de recuperación parcial o aterrizaje no convencional. El proyecto más extremo de esta categoría fue el Wachenbach 349 Natter. Diseñado en 1944, el Natter representaba un enfoque radical centrado en la simplicidad industrial y la velocidad de ascenso mediante propulsión cohete. Su estructura principal utilizaba madera contrachapada y tubos de acero soldados, un conjunto que podía ser ensamblado en aproximadamente 1000 horas por trabajadores no especializados. La aeronave medía cerca de 6 metros de longitud y carecía de superficies aerodinámicas complejas, lo que permitía mantener el proceso de fabricación dentro de parámetros mínimos de tiempo y materiales. El sistema de propulsión combinaba un motor cohete Walter de combustible líquido con 4 impulsores sólidos Schmieding. El motor principal producía alrededor de 1.700 kilogramos de empuje mediante una mezcla altamente reactiva de peróxido de hidrógeno concentrado y compuestos nitrogenados, cuya manipulación exigía precauciones estrictas debido a los riesgos de corrosión y combustión espontánea. Los cohetes auxiliares proporcionaban un impulso inicial durante los primeros segundos del lanzamiento vertical, momento en que el Natter permanecía guiado por una torre de 24 metros que garantizaba la estabilidad inicial. Tras el agotamiento de los cohetes sólidos, estos se desprendían automáticamente y la aeronave continuaba su ascenso impulsada únicamente por el motor Walter. En condiciones ideales, podía alcanzar unos 12.000 metros en aproximadamente 80 segundos. El armamento consistía en una batería de cohetes no guiados montados en la sección frontal. El ataque previsto se basaba en un ascenso controlado por radiocomando desde tierra. Una vez dentro de la zona de operación, el piloto tomaba el control, seleccionaba el objetivo dentro de la formación de bombarderos y disparaba toda la carga en un solo lanzamiento. La separación de la sección delantera, equipada con paracaídas para recuperar al piloto, formaba parte del protocolo final. El motor cohete principal, debido a su valor estratégico y complejidad técnica, disponía de su propio sistema de recuperación. La célula restante se consideraba prescindible. Las primeras pruebas no tripuladas se realizaron a inicios de 1945, pero el primer lanzamiento tripulado terminó en accidente a pocos segundos del despegue, sin que se pudiera determinar con certeza la causa. A pesar de este contratiempo, varios ejemplares alcanzaron fase de despliegue en los últimos meses de la guerra, aunque ninguno llegó a operar en combate real. Mientras el Natter representaba la vía más directa hacia un interceptor de uso puntual, otro grupo de diseñadores buscaba reducir la vulnerabilidad alemana mediante configuraciones aerodinámicas avanzadas. Entre ellos destacaban los hermanos Horten, pioneros en el concepto de ala volante. Su aproximación eliminaba el fuselaje convencional para reducir la resistencia aerodinámica y maximizar la eficiencia. Este planteamiento adquirió relevancia cuando Hermann Göring emitió la especificación del llamado 1000 por 1000 por 1000, un bombardero con capacidad para transportar 1000 kilogramos de bombas durante 1000 kilómetros a una velocidad de 1000 kilómetros por hora. Ningún diseño tradicional alemán podía cumplir simultáneamente estos requisitos.
pero la reducción de resistencia que ofrecía el ala volante abría una posibilidad teórica. El resultado fue el Horten Jo-229, un avión con una envergadura cercana a los 16 metros y propulsado por dos turborreactores Junkers Jumo 004B. Su estructura combinaba acero en la sección central y madera contrachapada en las alas, empleada tanto por escasez de metales ligeros como por la facilidad de fabricación. Los Horten añadieron un elemento innovador para la reducción de firma radar. Mezclaron polvo de carbón conductor con resinas y pinturas, creando un material capaz de absorber parte de la energía electromagnética emitida por los radares aliados. Sumado a la ausencia de superficies verticales prominentes, el diseño exhibía una firma radar reducida en comparación con aeronaves convencionales de la época. El primer prototipo voló como planeador a inicios de 1944. El segundo, equipado con motores, alcanzó velocidades superiores a los 800 km por hora durante pruebas realizadas a finales de ese año. Un fallo en uno de los motores provocó la pérdida del aparato durante un vuelo de prueba en febrero de 1945, lo que no impidió que las autoridades ordenaran continuar el desarrollo. Un tercer prototipo estaba en fase final de ensamblaje cuando las tropas estadounidenses capturaron la instalación. La aeronave fue trasladada a Estados Unidos para su estudio. Décadas más tarde, pruebas realizadas con una réplica confirmaron que el diseño poseía características de baja detectabilidad comparables con principios utilizados en aeronaves furtivas modernas. Más allá de los interceptores y de los experimentos aerodinámicos, la Luftwaffe exploró la posibilidad de desarrollar un bombardero intercontinental capaz de alcanzar territorio estadounidense. Este programa, conocido como America Bomber, surgió en 1938 y adquirió relevancia tras la entrada de Estados Unidos en la guerra. El objetivo era disponer de una aeronave capaz de cubrir una distancia superior a 11.000 kilómetros en un vuelo de ida y vuelta con una carga significativa de bombas. Diversos fabricantes presentaron propuestas. Messerschmitt desarrolló el Me-264, un cuatrimotor que introducía soluciones como depósitos integrados en las alas para aumentar el alcance. Junkers propuso el Ju-390, una ampliación de su transporte estratégico Ju-290. Focke-Wulf elaboró el TA-400, mientras que los Horten plantearon un ala volante de grandes dimensiones equipada con 6 motores a reacción. Aunque se construyeron prototipos del Me-264 y del Ju-390, la progresión del programa se vio afectada por factores estructurales. La intensificación de los bombardeos aliados interrumpió repetidamente el suministro de materiales y los procesos de fabricación. La disponibilidad de combustible de aviación disminuyó drásticamente tras la pérdida de instalaciones de producción sintética. Además, el alto mando consideró que un número reducido de ataques de largo alcance no aportaría ventajas estratégicas decisivas y, en cambio, provocaría un incremento inmediato de represalias. La decisión de cancelar la mayoría de las iniciativas se formalizó en 1944 y el programa quedó abandonado. Las investigaciones aliadas sobre estos desarrollos revelaron la variedad de iniciativas tecnológicas que Alemania había intentado implementar para equilibrar su inferioridad material. Informaciones procedentes de reconocimiento aéreo, restos capturados y declaraciones de pilotos permitieron identificar proyectos en fase temprana que nunca llegaron a operar de manera significativa. La evaluación aliada concluyó que, aunque algunos diseños presentaban avances notables, las condiciones industriales y logísticas del Reich tardío impedían que alcanzaran una escala que pudiera modificar la situación militar general. La Luftwaffe, debilitada por la falta de combustible, la pérdida de pilotos experimentados y la presión incesante del bombardeo estratégico aliado, no logró incorporar estas innovaciones con la rapidez necesaria. Para cuando los prototipos más prometedores demostraron su viabilidad técnica, la infraestructura industrial alemana estaba demasiado deteriorada para sostener su producción masiva. En los últimos meses del conflicto,
el cielo sobre Alemania seguía dominado por la aviación aliada, mientras los proyectos avanzados permanecían en diferentes estados de desarrollo sin llegar a cumplir el papel decisivo que sus diseñadores habían proyectado, entrando así en una etapa de experimentación apremiada que marcaría el rumbo de los programas aéreos que surgirían en los meses siguientes. Impacto oculto. La insurgencia silenciosa de los misiles guiados. Hasta 1943, el empleo de armamento aéreo y naval se regía por principios balísticos que habían permanecido prácticamente inalterados desde principios del siglo XX. Las bombas seguían trayectorias marcadas por la gravedad. Los proyectiles de artillería dependían de cálculos previos establecidos mediante tablas de tiro, y los torpedos navegaban siguiendo rumbos rectilíneos a velocidades conocidas. En consecuencia, el éxito de cualquier ataque dependía de la aproximación directa al objetivo, lo que exponía a los aviones a las defensas antiaéreas y obligaba a los buques a soportar salvas con alto margen de dispersión. La Luftwaffe había observado durante años las limitaciones inherentes a este método. La experiencia acumulada desde la Guerra Civil Española mostraba que un barco maniobrando a 30 nudos podía alejarse decenas de metros durante la caída de una bomba lanzada desde varios miles de metros de altura, reduciendo drásticamente la probabilidad de impacto. Incluso los bombarderos en picado, capaces de obtener mayor precisión, debían acercarse tanto a sus blancos que quedaban expuestos al fuego concentrado de cañones navales y baterías antiaéreas. El desarrollo de un sistema que permitiera modificar la trayectoria de un proyectil durante su caída representó un cambio estructural en la conducción del combate. El punto de partida de este avance provino de los experimentos de Max Kramer en el Instituto Alemán de Investigación Aérea. Kramer exploró la posibilidad de acoplar superficies de control operadas por radio a bombas existentes, permitiendo que el operador en el avión mantuviera la corrección manual del recorrido. Su propuesta se concretó en el Fritz X, una modificación guiada de la bomba perforante EPC-1400. Este proyectil, con una longitud aproximada de 3 metros y un peso total superior a las 1.300 kilogramos, conservaba su capacidad penetrante original, suficiente para atravesar cubiertas acorazadas de grosor considerable. El sistema de guiado, montado en la sección posterior, incorporaba un receptor de radio y servomotores que actuaban sobre superficies móviles. Para facilitar la observación del operador, se añadieron bengalas que generaban una estela visible desde varios kilómetros. El avión lanzador, generalmente un Dornier Do 217, mantenía rumbo y velocidad estables, mientras un segundo tripulante utilizaba un mando direccional para mantener el proyectil alineado visualmente con el objetivo. Esta técnica, conocida como MCLOS, requería simultáneamente observar el blanco y la estela de la bomba, manteniendo ambos dentro del mismo eje visual. Las pruebas iniciales realizadas en campos de ensayo demostraron que el sistema podía lograr una precisión inédita en comparación con cualquier bomba no guiada. Desde altitudes superiores a los 8.000 metros, los impactos registrados se concentraban en un área relativamente reducida, haciendo viable su uso contra buques de guerra maniobrando a velocidad. El debut operacional del Fritz X tuvo lugar en septiembre de 1943, cuando la flota italiana navegaba hacia puertos aliados para rendirse tras la caída de Mussolini. Un bombardero alemán lanzó 2 proyectiles contra el acorazado Roma. El segundo impacto alcanzó depósitos internos y generó una explosión que hundió el buque en pocos minutos. En días posteriores, varios barcos aliados resultaron dañados o hundidos por ataques similares. La reacción aliada fue inmediata. Se implementaron contramedidas electrónicas destinadas a interferir las señales de guiado y se reorganizó la defensa antiaérea para impedir que los bombarderos alemanes mantuvieran el rumbo constante necesario para el control del proyectil. Para mediados de 1944, el aumento de la superioridad aérea aliada y el uso sistemático de bloqueadores de frecuencia limitaron progresivamente la efectividad del Fritz X, aunque su impacto en el desarrollo posterior de armas guiadas fue significativo.
Mientras el Fritz X se concebía como arma antibuque de precisión, otro proyecto buscaba resolver un desafío distinto: la necesidad de atacar formaciones compactas de bombarderos aliados sin aproximarse al alcance de sus defensas. Los cazas alemanes que intentaban acercarse a las formaciones de B-17 y B-24 debían atravesar un volumen de fuego defensivo generado por decenas de ametralladoras de gran calibre coordinadas para cubrir todos los ángulos. El desarrollo del misil Ruhrstahl X4 se orientó específicamente a proporcionar una solución a este problema. A diferencia del Fritz X, el X4 era un misil aire-aire que incorporaba propulsión propia mediante un motor cohete y utilizaba un sistema de guiado por cable. Aproximadamente 2 metros de longitud y unos 60 kilogramos de peso, el misil incorporaba aletas estabilizadoras y superficies móviles controladas por señales enviadas desde el avión lanzador a través de cables que se desenrollaban durante el vuelo. El empleo de cables en lugar de radio tenía varias ventajas. Eliminaba la posibilidad de interferencia electrónica enemiga y garantizaba una conexión estable entre el piloto y el misil. El motor cohete, basado en combustibles hipergólicos, impulsaba al X4 a velocidades cercanas a los 900 km por hora, permitiendo interceptar bombarderos desde distancias seguras. Su ojiva, equipada con una espoleta acústica de proximidad, detonaba al detectar cambios en frecuencia sonora producidos por los motores del bombardero objetivo. Sin embargo, la operación del sistema presentaba dificultades prácticas. Requería que el piloto mantuviera alineación visual con el misil y el objetivo mientras maniobraba su propio avión, una tarea compleja en combate real. Por este motivo, se consideró su uso principalmente en plataformas biplaza, donde un operador dedicado controlaba el guiado. Aunque se fabricaron numerosos fuselajes del X4, la destrucción de las instalaciones que producían sus motores impidió la entrada del sistema en servicio regular. Aún así, el concepto influyó directamente en misiles antitanque guiados por cable desarrollados al finalizar la guerra. Otra iniciativa alemana buscó fusionar un avión tripulado con una carga explosiva de gran tamaño para crear un arma capaz de destruir estructuras fuertemente protegidas. El sistema Mistel consistía en un caza acoplado sobre un bombardero modificado, cuya sección frontal albergaba una ojiva diseñada para perforar hormigón y acero antes de detonar. El piloto despegaba controlando la combinación unificada. Cerca del objetivo, activaba el piloto automático del avión inferior y se separaba, permitiendo que la aeronave cargada con explosivos continuara su trayectoria en línea recta hasta el impacto. Diversas variantes del Mistel fueron evaluadas para atacar puentes, plantas industriales y otros objetivos estratégicos, especialmente durante los últimos meses de la guerra. Aunque técnicamente factible, el proyecto no alcanzó un despliegue operativo amplio debido a la situación militar deteriorada del Reich y a la escasez de pilotos con experiencia suficiente para ejecutarlo. En paralelo a estas armas guiadas controladas por operadores humanos, Alemania desarrolló también sistemas autónomos de largo alcance. El V-1, diseñado como un misil de crucero primitivo, utilizaba un pulso reactor como planta motriz y un piloto automático basado en giroscópicos para mantener rumbo y altitud preestablecidos. Aunque su precisión era limitada, permitía atacar objetivos a decenas de kilómetros con mínima participación activa del operador. El V-2, por su parte, representó el primer uso operacional de un misil balístico de combustible líquido. Su motor proporcionaba un empuje que lo llevaba a altitudes superiores a los 80 kilómetros antes de iniciar un descenso en trayectoria balística hacia su objetivo. El sistema de guiado, basado en giróscopos y mecanismos que ajustaban el empuje durante la fase de ascenso, reducía desviaciones pero no lograba precisión comparable con sistemas posteriores. Ambos proyectos demostraron que era posible combinar propulsión autónoma y guiado interno para atacar objetivos situados a distancias que superaban ampliamente las capacidades de artillería convencional. La reacción aliada ante la aparición de estas armas fue inmediata y meticulosa.
Se establecieron unidades dedicadas a evaluar cada tipo de proyectil guiado, identificar señales electrónicas asociadas con los sistemas de control y diseñar métodos para neutralizarlos. La interferencia de las señales del Fritz X mediante dispositivos específicos redujo progresivamente su eficacia. La captura de ejemplares del X4 y de otros prototipos permitió a los servicios de inteligencia reconstruir sus principios de guiado y prever su posible evolución. Informes técnicos elaborados en 1944 y 1945 detallaban diagramas, materiales utilizados y lógicas internas de control, sentando las bases para contramedidas más avanzadas que se desarrollarían en las décadas posteriores. El impacto psicológico que estas armas generaron en las tripulaciones aliadas fue significativo. Los sistemas capaces de modificar su trayectoria en pleno vuelo representaban una amenaza distinta a cualquier proyectil convencional. Los relatos técnicos de la época describen cómo los observadores a bordo de barcos o aviones podían distinguir la estela del proyectil guiado, ajustando su curso conforme se aproximaba al objetivo, obligando a maniobras evasivas que antes habrían sido innecesarias. Aunque su despliegue operativo fue limitado por problemas de producción y por el progresivo deterioro del aparato industrial alemán, los proyectos demostraron que era posible dirigir armas hacia un blanco con un grado de precisión superior al de la artillería o la aviación tradicional. A finales de la guerra, los laboratorios alemanes habían generado una variedad de sistemas guiados que abarcaban desde bombas antibuque hasta misiles aire-aire y armas balísticas de largo alcance. Muchos de ellos no alcanzaron producción masiva, pero establecieron principios tecnológicos que influirían directamente en desarrollos posteriores. La investigación aliada posterior confirmó que la mayoría de estos proyectos se encontraban en fases de transición entre prototipo y producción limitada, sin capacidad real de alterar de manera decisiva la situación militar. Aún así, el avance conceptual había sido logrado. La posibilidad de corregir la trayectoria de un proyectil después de su lanzamiento se convertiría en una característica esencial de los armamentos modernos. En el contexto del Reich tardío, estas armas guiadas surgieron como respuesta directa al desequilibrio estratégico y marcaron un giro en la concepción tecnológica del combate, abriendo paso a innovaciones que continuarían evolucionando en los meses siguientes, mientras la guerra avanzaba hacia su fase final. Arma titánica, el disparo destinado a cruzar continentes. El uso de la artillería como instrumento estratégico de largo alcance tenía precedentes antes de la Segunda Guerra Mundial, pero fue en el contexto del Reich tardío cuando esta idea se transformó en un componente central de la búsqueda tecnológica alemana. Durante la Primera Guerra Mundial, el llamado Cañón París había demostrado que era posible bombardear una ciudad situada a más de 100 kilómetros mediante un proyectil disparado a velocidades suficientes para alcanzar la estratosfera. Aunque el impacto material de esta arma había sido limitado, su efecto psicológico resultó significativo. Las lecciones derivadas de aquella experiencia influyeron directamente en el pensamiento militar del Tercer Reich. En un conflicto global donde la superioridad industrial aliada superaba ampliamente a la alemana, la posibilidad de atacar grandes ciudades sin exponer aeronaves o tropas representaba una alternativa atractiva. Proyectiles lanzados desde posiciones remotas podían, en teoría, compensar desequilibrios numéricos mediante la creación de un riesgo constante para centros urbanos enemigos. Esta lógica impulsó una serie de proyectos destinados a aumentar el alcance de la artillería más allá de los límites convencionales. La instalación subterránea de Mimoyekes, construida en el norte de Francia, se convirtió en el ejemplo más representativo de esta ambición. En 1943, Hitler autorizó la creación de un complejo excavado profundamente en colinas de roca caliza en Pas de Calais, a una distancia que permitía alcanzar Londres con artillería de alcance extremo. La elección del lugar respondió a la estabilidad geológica necesaria para soportar el retroceso y las vibraciones generadas por una batería de cañones de dimensiones inusuales. El proyecto, designado Aumut III,
se basaba en un principio técnico distinto al de la artillería convencional. En lugar de utilizar una única carga propulsora, los cañones incorporaban una serie de cámaras laterales situadas a lo largo del tubo principal. Cada cámara detonaba en secuencia conforme el proyectil avanzaba, manteniendo presión constante y aumentando la velocidad del disparo de manera progresiva. Este sistema de carga múltiple, empleado por primera vez en un arma de gran escala, tenía como objetivo lanzar proyectiles de aproximadamente 140 kilogramos a distancias superiores a los 150 kilómetros. La construcción del complejo exigió la excavación de túneles, galerías y pozos inclinados con una intensidad que reflejaba la prioridad asignada al proyecto. Miles de trabajadores alemanes y prisioneros de guerra soviéticos participaron en el proceso. El diseño contemplaba 2 conjuntos de pozos, cada uno integrado por varias piezas dispuestas en ángulo para reducir la exposición al fuego enemigo y canalizar las fuerzas estructurales hacia la roca. Un sistema ferroviario interno, conectado a la línea principal entre Calais y Boulogne-sur-Mer, transportaba municiones y materiales. La profundidad de las galerías permitía almacenar proyectiles y evitar detección directa mediante observación aérea. Aunque las autoridades aliadas desconocían inicialmente la función exacta del sitio, los vuelos de reconocimiento identificaron actividad constructiva significativa. Fotografías que mostraban entradas camufladas y desplazamientos ferroviarios anómalos generaron sospechas. A finales de 1943, los bombardeos aliados comenzaron de manera sistemática. El desarrollo de bombas de gran penetración, como las Tallboy de más de 5 toneladas utilizadas por la RAF, permitió atacar el interior del complejo a pesar de su profundidad. Las detonaciones colapsaron túneles, cortaron líneas ferroviarias y destruyeron secciones críticas de los pozos inclinados. La combinación de daños estructurales y retrasos en la construcción llevó a las autoridades alemanas a suspender el proyecto en julio de 1944. Cuando fuerzas terrestres aliadas tomaron la instalación en septiembre, encontraron la infraestructura parcialmente destruida y sin posibilidad de operar. Solo tras un examen exhaustivo del lugar se comprendió que el sistema estaba destinado a operar como un arma de artillería de alcance continental. El impacto potencial del V-3 llevó a los responsables británicos a considerar la instalación como una amenaza estratégica que debía ser neutralizada permanentemente. Mientras el V-3 se desarrollaba en territorio francés, otro proyecto de enormes proporciones funcionaba ya en el frente oriental. El Schwerer Gustav, construido por Krupp, representó el mayor cañón ferroviario jamás operativo. Su calibre, de 800 milímetros, permitía disparar proyectiles de varias toneladas. La pieza, montada sobre 2 vías paralelas, requería infraestructura específica para su transporte y montaje. Cada desplazamiento implicaba la llegada de decenas de vagones que transportaban componentes, grúas, material auxiliar y personal técnico. La coordinación de miles de trabajadores y especialistas era necesaria para ensamblar la estructura y preparar la posición de tiro. El diseño del Gustav había sido concebido para destruir fortificaciones de hormigón armado, depósitos subterráneos y baterías costeras, objetivos que la artillería convencional o la aviación difícilmente podían neutralizar sin un incremento considerable de recursos. El arma fue empleada por primera vez durante el asedio de Sebastopol en 1942. Para colocar el cañón en posición, fue necesario tender una línea ferroviaria adicional de más de 15 kilómetros, nivelar el terreno y construir trincheras donde la pieza quedara protegida entre disparos. Una vez lista, el Gustav lanzó varias decenas de proyectiles contra fortificaciones soviéticas. Aunque algunos objetivos fueron alcanzados, la contribución global del arma fue relativamente limitada debido al largo intervalo entre disparos y a la compleja logística asociada a cada operación. Tras el final del asedio, el cañón fue trasladado de vuelta a Alemania para mantenimiento y reemplazo del tubo principal. Su posible despliegue contra Leningrado fue cancelado cuando las líneas alemanas comenzaron a retroceder frente a contraofensivas soviéticas.
El Gustav no volvió a participar en combate y fue destruido por las propias tropas alemanas para evitar su captura. Su arma gemela, Dora, tampoco alcanzó uso efectivo antes de ser encontrada por fuerzas estadounidenses en 1945. Los supercañones ferroviarios evidenciaron varias limitaciones estructurales. Su tamaño los hacía difícilmente ocultables. Dependían por completo de vías férreas, lo que los convertía en blancos vulnerables para la aviación enemiga. Su cadencia de disparo era reducida y su mantenimiento requería una cantidad de materiales y personal desproporcionada en comparación con el efecto militar real que podían lograr. Sin embargo, su desarrollo reflejaba la creencia del alto mando alemán de que armas extraordinarias podían alterar dinámicas estratégicas mediante el impacto psicológico y la capacidad de destrucción puntual sobre objetivos seleccionados. En paralelo a estos desarrollos terrestres, surgieron propuestas que aspiraban a extender el alcance de la artillería más allá de los límites atmosféricos. El proyecto conocido como Sonnengewehr fue el ejemplo más extremo de esta tendencia. Basado en ideas astronómicas y principios conceptuales asociados a Hermann Oberth, el proyecto contemplaba la construcción de una estación orbital equipada con un espejo parabólico capaz de concentrar radiación solar en un punto específico de la superficie terrestre. La intención era producir calor suficiente para destruir estructuras o incendiar áreas amplias. El diseño teórico incluía mecanismos para orientar el espejo con precisión, sistemas de generación eléctrica basados en radiación solar y módulos habitables con soporte vital autónomo. La estación habría sido ensamblada en el espacio utilizando lanzamientos sucesivos de cohetes derivados del V2, cada uno transportando secciones prefabricadas. El análisis técnico del concepto reveló rápidamente sus limitaciones. La masa total de la estructura excedía cualquier capacidad de lanzamiento conocida. La alineación precisa requerida para concentrar la energía solar era inviable con los sistemas mecánicos disponibles en la época. La propia construcción del espejo planteaba problemas insuperables, ya que una superficie de esas dimensiones requería tolerancias imposibles de alcanzar con los materiales existentes. La dispersión térmica, la degradación por radiación y la dificultad de mantener un control orbital estable convertían el proyecto en una construcción puramente conceptual. Los documentos capturados en 1945 y analizados por ingenieros aliados confirmaron que el desarrollo completo del Sonnengewehr habría requerido décadas de avances tecnológicos. El conjunto de superarmas desarrollado por el Reich en esta categoría reflejó una tendencia recurrente de la etapa final del conflicto: priorizar soluciones extraordinarias en lugar de incrementos graduales en armamento convencional. El V3 nunca alcanzó la operatividad. Los supercañones ferroviarios solo pudieron ser empleados en circunstancias excepcionales y con resultados limitados. El Sonnengewehr permaneció en el ámbito teórico. Aún así, los aliados dedicaron recursos considerables a neutralizar o estudiar estos proyectos. Los bombardeos intensivos sobre Mimoyekes y la captura de componentes del Schwerer Gustav mostraron la atención que los mandos aliados otorgaban a cualquier arma capaz de operar más allá del alcance tradicional. A pesar de su escasa influencia en el resultado general de la guerra, estos desarrollos introdujeron conceptos que encontraron continuidad en décadas posteriores: la propulsión por etapas múltiples aplicada al V3, el análisis estructural de armas de gran calibre y los primeros estudios sobre instalaciones orbitales fueron antecedentes que influyeron en programas de investigación de posguerra. Diversos científicos alemanes trasladados a Estados Unidos y la Unión Soviética contribuyeron posteriormente a avances en misiles balísticos, cohetería y sistemas espaciales. En este contexto, la obsesión del Reich por extender el alcance de sus armas más allá de cualquier límite previamente establecido reflejó tanto la desesperación estratégica de sus últimos años como el inicio de ideas tecnológicas que seguirían evolucionando en los meses siguientes del conflicto. Ciencia prohibida: el umbral mortal del laboratorio del Reich. En 1936,
Durante investigaciones rutinarias sobre insecticidas en los laboratorios de I.G. Farben, el químico Gerhard Schrader sintetizó un compuesto que modificó para siempre la comprensión alemana de la guerra química. La sustancia, obtenida mientras se intentaba mejorar la efectividad de pesticidas organofosforados, provocó inmediatamente síntomas severos en el propio Schrader y en su asistente: contracción extrema de las pupilas, dificultades respiratorias y pérdida momentánea del control muscular. La reacción indicaba que no se trataba de un simple insecticida, sino de un agente capaz de afectar de manera directa el sistema nervioso. La clasificación militar llegó de inmediato. El compuesto recibió el nombre de tabún y se convirtió en el primer agente de una familia de sustancias que, por su letalidad, marcaron una ruptura técnica respecto a los gases utilizados durante la Primera Guerra Mundial. El funcionamiento de estos agentes nerviosos se basaba en un mecanismo fisiológico preciso. Los compuestos inhibían la acción de la acetilcolinesterasa, una enzima encargada de desactivar la acetilcolina en las uniones nerviosas. Al quedar anulada esta función, la acetilcolina se acumulaba, produciendo la transmisión continua de impulsos que imposibilitaban la relajación muscular. Las glándulas comenzaban a secretar fluidos de manera incontrolada, los músculos respiratorios quedaban paralizados progresivamente y la actividad cerebral se alteraba hasta provocar convulsiones. La secuencia de síntomas: miosis aguda, broncoconstricción, salivación excesiva, vómitos, temblores y parálisis, podía evolucionar hasta el colapso cardiopulmonar en pocos minutos si la dosis era elevada. La potencia relativa de estos compuestos superaba ampliamente la de los agentes utilizados 2 décadas antes y convertía a las armas químicas en un instrumento que podía causar inmovilización inmediata en un amplio radio de dispersión. El descubrimiento estimuló un programa secreto. En 1937, el Ministerio de Guerra prohibió la publicación de la patente de Schrader y ordenó el inicio de la producción industrial de tabún. En los años siguientes, I.G. Farben construyó instalaciones dedicadas a la fabricación de agentes nerviosos a escala masiva, la más importante de ellas situada en Diehernfurt, en la actual Polonia. El complejo industrial utilizaba mano de obra forzada proveniente de un campo cercano y estaba diseñado para mantener una producción continua de miles de toneladas anuales. El proceso exigía manipulación de sustancias extremadamente reactivas y presentaba riesgos permanentes para los trabajadores. Para 1942, Alemania ya había acumulado una cantidad considerable de tabún y había modificado proyectiles de artillería, bombas aéreas y cohetes para su empleo. La investigación científica no se detuvo con el tabún. En 1938, Schrader sintetizó un compuesto aún más tóxico, al que se denominó sarín. Los estudios mostraron que su potencia era varias veces superior y que requería dosis significativamente menores para provocar muerte rápida. La producción industrial comenzó en 1943 tras resolver dificultades relacionadas con la estabilidad de los precursores químicos. Una segunda fábrica, en Falkenhagen, complementó el esfuerzo de Diehernfurt. Alemania produjo entre cientos de kilogramos y varias toneladas de sarín, según las estimaciones posteriores. Aunque el arsenal era menor que el de tabún, la letalidad del compuesto lo convertía en un elemento central de la planificación química alemana durante los años finales de la guerra. Un tercer agente, el SOMAN, fue sintetizado en 1944 bajo la dirección del químico Richard Kuhn en el Instituto Kaiser Wilhelm. Su toxicidad superaba la de los compuestos anteriores y presentaba características que dificultaban los esfuerzos de descontaminación. A diferencia del sarín, su presión de vapor baja lo mantenía activo durante periodos prolongados. Su producción industrial apenas alcanzó unas decenas de kilogramos antes del colapso alemán, pero su existencia confirmaba que la investigación científica había evolucionado hacia compuestos cada vez más sofisticados. A pesar de disponer de un arsenal significativo, el Reich no utilizó agentes nerviosos en el frente europeo. Diversos factores influyeron en esa decisión.
Por un lado, los riesgos meteorológicos hacían incierta la dispersión. Un cambio en la dirección del viento podría revertir el efecto contra fuerzas propias. Por otro, la inteligencia alemana asumía erróneamente que los aliados conocían los agentes nerviosos y estaban preparados para producirlos a gran escala. El temor a represalias masivas actuó como barrera decisiva. La amplia superioridad aérea aliada significaba que cualquier ataque químico alemán sería respondido por bombardeos equivalentes o superiores sobre centros urbanos del Reich. El uso de estos compuestos, lejos de estabilizar la situación militar alemana, podía precipitar un escenario aún más desfavorable. Por ello, aunque las armas estaban listas para su uso, permanecieron en depósitos hasta el final del conflicto. De manera simultánea al desarrollo químico, existían investigaciones de carácter biológico. Las autoridades alemanas evaluaron la posibilidad de emplear bacterias como el ántrax o la peste para contaminar reservas de agua o afectar selectivamente a tropas enemigas. Se desarrollaron estudios sobre cultivos bacterianos y métodos de dispersión en instalaciones aisladas. La obtención de muestras biológicas y la experimentación con microorganismos se realizaron bajo la supervisión de médicos vinculados a las SS, quienes documentaron los resultados con detalle. Sin embargo, los avances fueron limitados. Las dificultades para garantizar estabilidad, controlar la propagación y evitar efectos indiscriminados estancaron los esfuerzos. El potencial de que un agente biológico escapara al control y afectara tanto a fuerzas propias como a civiles del Reich contradecía los objetivos tácticos inmediatos. Además, las condiciones fluctuantes del frente europeo hacían difícil mantener zonas de cuarentena o gestionar brotes inducidos. Como resultado, las armas biológicas quedaron en etapas preliminares sin alcanzar el nivel de desarrollo operativo de los agentes nerviosos. La investigación nuclear alemana representó la apuesta más ambiciosa dentro de las ciencias extremas del Reich. El programa, conocido como Uran Project, comenzó formalmente a finales de 1939, poco después de que Otto Hahn y Fritz Strassmann identificaran productos de fisión al bombardear uranio con neutrones. La interpretación de estos resultados, realizada por Lise Meitner y Otto Frisch, estableció las bases teóricas para el desarrollo de una reacción en cadena autosostenida. La comunidad científica alemana disponía en ese momento de conocimientos avanzados en física teórica, química nuclear y radioquímica, lo que dio al país una ventaja inicial significativa. Werner Heisenberg, uno de los físicos más destacados del periodo, fue designado para dirigir las investigaciones. Presentó en diciembre de 1939 un análisis que describía el funcionamiento básico de un reactor nuclear capaz de producir energía y materiales fisibles aplicables a la producción de armamento. El proyecto alemán adoptó inicialmente agua pesada como moderador de neutrones. Este enfoque se debió en parte a cálculos que descartaban el uso de grafito, aunque posteriormente se demostraría que estos cálculos contenían errores que llevaron a una decisión técnica incorrecta. Para sostener el proyecto, Alemania dependía de la planta de agua pesada situada en Vemork, Noruega, bajo control alemán desde 1940. La importancia estratégica de Vemork fue reconocida rápidamente por los aliados. Entre 1942 y 1944, una serie de operaciones combinadas de comandos y bombardeos interrumpieron repetidamente la producción de agua pesada. La destrucción de las instalaciones, sumada al hundimiento de un ferry que transportaba el último cargamento disponible, redujo drásticamente el suministro necesario para los experimentos alemanes. La falta de este recurso, junto con la dispersión del esfuerzo científico en distintas instituciones y la competencia interna por recursos, impidió que el Uran Project alcanzara metas operativas. Aunque se construyeron prototipos de reactores y se llevaron a cabo experimentos en diversas ciudades alemanas, ninguno logró una reacción autosostenida. Los científicos trasladaron sus equipos a Haigerloch en 1944 para continuar el trabajo en un entorno más seguro, pero la falta de materiales críticos limitó los avances.
Las autoridades aliadas consideraron durante gran parte de la guerra que el desarrollo nuclear alemán representaba una amenaza potencial. El proyecto Alsos, parte integral del programa estadounidense de investigación atómica, se dedicó a evaluar el progreso alemán y capturar documentación, materiales y personal científico. A medida que las tropas aliadas avanzaron en Europa, se incautaron componentes de reactores, reservas de uranio y archivos técnicos. Tras la rendición alemana, los principales científicos involucrados fueron detenidos y trasladados al Reino Unido para interrogatorios detallados. Los registros obtenidos demostraron que Alemania estaba lejos de lograr un arma nuclear, aunque había acumulado conocimientos que podrían haber impulsado desarrollos posteriores si la guerra se hubiera prolongado. El análisis de los arsenales químicos, biológicos y nucleares alemanes mostró que, aunque ninguno fue utilizado contra los aliados, todos generaron preocupación significativa. El potencial destructivo de los agentes nerviosos, la posibilidad de brotes bacteriológicos incontrolados y el riesgo de una capacidad nuclear emergente exigieron la creación de unidades de inteligencia y grupos técnicos especializados destinados a identificar, neutralizar y estudiar cada avance alemán. La combinación de investigación científica de vanguardia y un régimen dispuesto a emplear métodos extremos configuró escenarios de planificación que consideraban consecuencias de enorme escala. Sin embargo, las limitaciones materiales, los errores técnicos y la presión militar aliada impidieron que estas armas alcanzaran una fase de despliegue operativo amplio. A medida que el Reich se aproximaba a su colapso, los proyectos científicos quedaron dispersos en distintos niveles de desarrollo, anticipando tecnologías que continuarían evolucionando en los meses siguientes al final del conflicto. Crepúsculo de acero. La caída entre reliquias y prototipos extremos. En los primeros meses de 1944, la Luftwaffe enfrentaba una degradación estructural que ya no podía revertirse mediante reorganización táctica ni incrementos limitados de producción. Las ofensivas aéreas aliadas habían alcanzado una escala que superaba cualquier precedente. Formaciones compuestas por centenares de bombarderos, escoltados por un número aún mayor de cazas, cruzaban el espacio aéreo alemán a diario. La defensa aérea del Reich se reducía a intervenciones breves y cada vez menos efectivas, realizadas por cazas convencionales que sufrían tanto por la escasez de combustible como por la reducción de pilotos experimentados. Los aviones disponibles, en su mayoría versiones tardías del Bf-109 y el Fw-190, apenas podían aproximarse a los bombarderos antes de agotar el combustible necesario para retornar a sus bases. Bajo estas condiciones, la presión por introducir armas capaces de alterar localmente la situación operativa aumentó de manera drástica. La respuesta llegó en forma de 2 aeronaves que representaban una ruptura con toda la aviación anterior: el caza-cohete Messerschmitt, Me-163 Comet, y el caza a reacción Messerschmitt, Me-262. Ambos constituían avances tecnológicos extraordinarios, pero fueron introducidos en un contexto donde la infraestructura alemana ya no podía sostener la explotación sistemática de innovaciones radicales. El Me-163 fue el primer caza propulsado íntegramente por cohete que alcanzó operatividad en combate. Su diseño priorizaba el ascenso vertical y la velocidad extrema, proporcionando al avión una aceleración capaz de llevarlo a altitudes operativas en menos de 2 minutos. Durante pruebas, el Comet alcanzó velocidades superiores a los 900 km por hora y tasas de ascenso que superaban los 3.600 metros por minuto, cifras imposibles para los cazas de pistón disponibles en 1944. El motor Walter, que proporcionaba su potencia, utilizaba 2 propelentes hipergólicos altamente reactivos. El peróxido de hidrógeno concentrado, conocido como T-Stoff, actuaba como oxidante, mientras que la mezcla de hidracina y metanol, denominada C-Stoff, funcionaba como combustible. El contacto accidental entre ambos producía reacciones térmicas violentas capaces de destruir la aeronave en segundos. La manipulación
requería equipos especializados y trajes protectores ante la posibilidad de fugas o derrames. La complejidad de este sistema convirtió al Comet en un arma tan peligrosa para su operador como para el enemigo al que pretendía interceptar. La estructura del avión presentaba otras limitaciones. Para reducir peso, el Me-163 carecía de tren de aterrizaje convencional. Despegaba sobre un carro de ruedas que se desprendía tras la aceleración inicial. Cualquier fallo en ese desprendimiento provocaba daños en el fuselaje o explosiones derivadas del impacto con los tanques de propelente. El aterrizaje se realizaba sobre un patín retráctil, lo que requería superficies perfectamente niveladas. En condiciones reales, estas maniobras resultaban difíciles y aumentaban el riesgo de accidentes. La autonomía del motor oscilaba entre 5 y 6 minutos, después de los cuales el avión se convertía en un planeador sin capacidad para nuevas aproximaciones. La velocidad era su principal ventaja y su mayor desventaja. Los pilotos disponían solo de segundos para alinearse con un bombardero enemigo, apuntar y disparar antes de superar el objetivo. Los cañones Mk-108, aunque potentes, tenían baja cadencia y proyectiles relativamente lentos, lo que complicaba los disparos frontales a velocidades tan elevadas. La unidad asignada al Me-163, el Jagdgeschwader 400, inició operaciones en el verano de 1944. Sus primeras salidas demostraron que el rendimiento extremo del Comet no se traducía automáticamente en eficacia táctica. Los intervalos breves de ataque, la dificultad de calcular trayectorias de disparo a velocidades cercanas a las transónicas y los riesgos inherentes a la operación del motor hicieron que los resultados fueran limitados. Las cifras operativas recopiladas tras la guerra indican que el Comet derribó entre 9 y 16 aviones aliados, mientras que las pérdidas propias, entre accidentes y fuego enemigo, superaron la veintena. De las varias centenas de aparatos construidos, solo una minoría llegó a participar en misiones de combate. Aunque representaba una innovación extraordinaria desde el punto de vista técnico, el Comet no alcanzó impacto estratégico y terminó simbolizando los límites prácticos de la ingeniería extrema aplicada en condiciones de colapso militar e industrial. El Messerschmitt Me-262 presentaba un planteamiento más equilibrado entre innovación y operatividad. Sus motores turborreactores Junkers Jumo 004 permitían velocidades que superaban con holgura a las de los cazas aliados, situándose en torno a los 870 km por hora. Este rendimiento permitía aproximaciones rápidas contra formaciones de bombarderos que no podían evadir ni mantener velocidad para impedir el ataque. El avión disponía de 4 cañones Mk-108 montados en la sección delantera y, en algunas variantes, de cohetes aire-aire R-4M, que ofrecían la posibilidad de atacar desde distancias mayores y dispersar impactos en formaciones compactas. Desde el punto de vista técnico, el Me-262 representaba el primer caza a reacción plenamente funcional utilizado en combate. Sin embargo, su operación se vio condicionada por la fragilidad de los motores, cuya vida útil era de apenas unas decenas de horas de vuelo debido a la escasez de metálicos resistentes al calor. Los motores requerían aceleración progresiva. Cualquier aumento brusco de potencia podía provocar compresiones internas que derivaban en fallos catastróficos. Las decisiones de producción y despliegue se vieron influidas por intervenciones políticas que desviaron temporalmente el propósito original del avión. Hitler insistió en que el Me-262 se convirtiera en un bombardero rápido, lo que retrasó su introducción como caza interceptor. Cuando finalmente se autorizó su uso en combate aire-aire, la disponibilidad industrial ya estaba severamente deteriorada. Las fábricas que producían motores y componentes fueron bombardeadas de manera reiterada. Para evitar la destrucción total, la producción se dispersó hacia instalaciones subterráneas, talleres improvisados y secciones ocultas de fábricas existentes. Los ensamblajes finales se realizaban en zonas remotas, con componentes transportados en camiones, vagones y bicicletas, lo que añadía una carga logística significativa
y limitaba el ritmo de producción. En febrero de 1945, Adolf Galland recibió autorización para organizar una unidad especializada equipada exclusivamente con Me-262. El Jagdverband 44 reunió a algunos de los pilotos más experimentados de la Luftwaffe. La presencia de veteranos con centenares de derribos proporcionó a la unidad un nivel de pericia considerable. Sin embargo, incluso bajo estas condiciones, las operaciones del JB-44 enfrentaron restricciones inevitables. Las pistas alemanas estaban deterioradas o bajo observación aliada constante. La fase de despegue constituía el momento de mayor vulnerabilidad para los Me-262. Para mitigar este riesgo, Galland organizó una sección de protección compuesta por FW-190 con distintivos de alta visibilidad, encargados de mantener alejados a los cazas aliados mientras los aviones a reacción aceleraban. A pesar de estas medidas, los motores tardaban demasiado tiempo en alcanzar potencia suficiente, lo que exponía a los pilotos en cada salida. Durante marzo y abril de 1945, el Me-262 logró impactos tácticos localizados. En una de las salidas más significativas, un grupo de 37 aviones atacó una formación de bombarderos estadounidenses, derribando 12 aparatos. Sin embargo, aunque la proporción entre pérdidas propias y enemigas resultaba favorable, la escala de la operación era insuficiente para modificar el curso general del conflicto. Las pérdidas aliadas podían ser reemplazadas en días, mientras que la producción alemana ya no podía reponer ni aviones ni pilotos con la celeridad requerida. El JB-44 mantuvo operaciones durante unas semanas adicionales, pero en un contexto de retirada continua. Galland fue derribado a finales de abril, y la unidad se dispersó ante el avance estadounidense. Muchos de los Me-262 que no habían sido destruidos en combate, fueron incendiados por sus propias tripulaciones para evitar su captura. La destrucción deliberada de infraestructura tecnológica fue una directriz constante durante las últimas semanas del Reich. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban sobre el territorio alemán, se intensificaron los esfuerzos por impedir que aviones, misiles y documentación técnica cayeran intactos en manos enemigas. Fábricas subterráneas, túneles de ensamblaje y depósitos de componentes fueron demolidos mediante cargas explosivas. Parte de la documentación fue quemada, aunque un número significativo de planos, informes y prototipos logró sobrevivir. Algunos equipos científicos decidieron ocultar información en minas abandonadas o enterrarla en contenedores metálicos antes de entregarse a las fuerzas aliadas. Estas acciones coincidieron con el interés creciente de Estados Unidos y la Unión Soviética por obtener tecnología y personal especializado. El proceso de captura y transferencia de científicos alemanes se convirtió en uno de los episodios más significativos del final del conflicto. Estados Unidos inició operaciones sistemáticas destinadas a localizar, identificar y trasladar a ingenieros y técnicos vinculados a cohetería, aeronáutica, química avanzada y electrónica. Ante el colapso del Reich, numerosos científicos consideraron que su colaboración con los aliados representaba la mejor oportunidad para evitar represalias y asegurar continuidad profesional. Werner von Braun y parte del equipo responsable del desarrollo del UV-2 se desplazaron hacia zonas controladas por Estados Unidos en los primeros días de mayo de 1945. Habían ocultado documentación en una mina de sal y llevaron consigo información técnica esencial. La estructura formal de este proceso quedó establecida bajo la operación Paperclip, cuya finalidad era incorporar especialistas alemanes a los programas científicos estadounidenses. Entre 1945 y los años siguientes, cientos de científicos fueron trasladados primero a centros de evaluación y posteriormente a instalaciones definidas como Fort Bliss, White Sands y Redstone Arsenal. Su experiencia en cohetes de combustible líquido, control balístico y diseño de motores avanzados fue considerada esencial para desarrollar misiles y, posteriormente, vehículos espaciales. Las autoridades estadounidenses
omitieron información relacionada con la participación de algunos de estos científicos en programas que habían utilizado mano de obra esclava, priorizando la obtención de ventajas estratégicas durante la posguerra. La Unión Soviética implementó estrategias similares mediante operaciones destinadas a trasladar maquinaria, prototipos, materiales nucleares y científicos a territorio soviético. En algunos casos, instalaciones enteras fueron desmontadas pieza por pieza y reconstruidas en la URSS. La captura de uranio, agua pesada y documentación técnica del programa nuclear alemán proporcionó a los soviéticos acceso a información que complementaba sus propios proyectos. Aunque el trato dado a los especialistas alemanes difería del recibido por quienes trabajaron para Estados Unidos, la información obtenida influyó directamente en la carrera nuclear y de misiles emprendida durante la década siguiente. El legado de los prototipos alemanes trascendió el resultado inmediato de la guerra. El Me-262 proporcionó información fundamental para el desarrollo de aviones de reacción de posguerra. Las investigaciones vinculadas a motores cohete alimentaron el progreso en misiles balísticos que se convertirían en la base de los arsenales estratégicos durante la Guerra Fría. Los conocimientos adquiridos por el equipo de von Braun desembocaron en programas espaciales que culminaron con la colocación de satélites y el envío de misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre. En este sentido, la captura de tecnología alemana representó una transferencia de conocimiento sin precedentes. Las consecuencias se manifestaron no solo en el desarrollo de armamento, sino también en avances científicos y de ingeniería que configuraron la segunda mitad del siglo XX. A medida que el Reich se desintegraba, sus prototipos operativos dejaron de ser herramientas de combate para convertirse en objetos de estudio. Los cazadores que habían perseguido bombarderos aliados en los cielos europeos se transformaron en piezas analizadas por ingenieros estadounidenses y soviéticos. Con cada documentación capturada, cada motor recuperado y cada científico trasladado, se configuraba un nuevo escenario en el que la tecnología alemana dejaba de ser amenaza inmediata para convertirse en elemento fundacional de proyectos que continuarían expandiéndose en los meses posteriores al final de la guerra.